gustaría preguntaros por el tema de Rubiales, que hoy le hemos visto a Rubiales en la Audiencia Nacional declarando. Había gran expectación con este día. Nuestro realizador Jorge Patón ha hecho un muy buen resumen de lo que ha dado de sí lo de Rubiales. Hoy, hablando de cómo fue lo de Jenny Hermoso el día que España ganó el Mundial Femenino de Fútbol, lo del piquito, lo del besito, todo eso ya lo saben, cómo lo ha contado hoy Rubiales en la Audiencia Nacional. Lo que ocurrió es que ya habían pasado primero los árbitros y el equipo que había perdido, le tocaba pasar a las jugadoras antes de levantar la copa. En ese momento, Jenny, cuando se acercó a mí, ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso lo... Usted se monta encima de ella, por así decirlo. No, esa es su opinión, pero lo que pasó es lo que yo he contado. ¿Le dijo besito o piquito? ¿Cuál Bueno, de esas dos expresiones le dijo según su versión? en aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito. Es que son palabras sinónimas. Realmente la incidencia es la misma. Si hubiera sido un hombre, le hubiera dado y hubiera estado en esas circunstancias tan adversas de haber fallado un penalti, pobrecito, ¿le hubiera dado también un beso en la boca? Depende de si hubiera sido un jugador con el que tengo una amistad o no. Pues me tienen aputado, vamos a dar por finalizado el día de hoy, porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado. ¿Le dijo besito o piquito? En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito. Bueno, lo primero que llama la atención de hoy es que ha cambiado un poquito la versión, no fue un piquito, fue un besito, que suena así como más suave, y luego también ha dicho alguna cosa interesante, como por ejemplo que algunos políticos le dijeron que lo que había pasado había sido una tontería, eso lo ha dicho Rubiales hoy, y también ha dicho que sí, que conocía que en la Federación Española de Fútbol había un protocolo antiacoso. Esto también lo ha dicho hoy Benjamín. Sí. En fin, A ver. él se está defendiendo, que hay una pena de cárcel sobre este tema, ¿eh? Sí, vamos, ya es surrealista que este asunto haya llegado a juicio, así lo tengo que decir. Es surrealista que dure 11 días un juicio de estas características. Es surrealista que haya despertado la montaña de informaciones, opiniones, etcétera, que ha despertado. Es surrealista que el gobierno haya interferido de la manera que ha interferido en el proceso, que hasta Pilar Alegría la semana pasada en la mesa del Consejo de Ministros dijo que había que solidarizarse con Jenny Hermoso y que no iba a permitir que más mujeres fueran abusadas, dijo ella, en todo caso agredidas, ¿no?, según la ley, pero bueno, abusadas sexualmente, etcétera, etcétera, dando ya la sentencia condenatoria a Rubiales mientras se está celebrando el juicio. Todo esto es surrealista. Pero yendo a lo de hoy en concreto, el hecho de que Rubiales diga besito o piquito, que puede parecer que lo hace por suavizar la escena, tiene mucha importancia, creo yo. Tiene la importancia porque antes de Rubiales han declarado varios testigos, entre ellos un testigo de la defensa, que era un perito especializado en la lectura de labios, que ha dicho que sin ningún género de dudas lo que le decía Rubiales a Jenny Hermoso era te puedo dar un besito. De ahí que él corrija también su declaración inicial, lo de piquito o besito. Si el intérprete dice que dijo besito, tiene su importancia la palabra en concreto para dar o no dar credibilidad a la palabra de ese profesional, ¿no?, que está emitiendo un informe en la que asegura que sin ningún género de dudas decía te puedo dar un besito. Por lo tanto, no lo dice por decirlo, no lo dice por suavizarlo, lo dice porque le interesa también a su defensa, ¿no? Pero bueno, es un juicio absolutamente surrealista a mi manera de ver y bueno, veremos a ver lo que decide el tribunal y si es capaz, sobre todo, yo te diría, de evadirse de la presión mediática social que ha levantado este caso. Agustín Martínez, ¿cómo has visto el asunto de Rubiales hoy, concretamente la sesión de hoy con Rubiales declarando en la Audiencia Nacional? Pues mira, casi como ejercicio de práctica forense, de vez en cuando es bueno poder asistir y ver juicios de compañeros y sobre todo cuando son tan ilustres como los que están ejerciendo en este procedimiento. Y después se sacan conclusiones o cada uno saca sus correspondientes conclusiones. En primer lugar, te tengo que decir que es que a mí Luis Rubiales simplemente me parece un absoluto patán, pero un patán de proporciones bíblicas. Alguien que no es digno ni probablemente de ser presidente de su comunidad de vecinos. Alguien que es una persona cuyas formas le preceden y que, bueno,
aunque no sirva de precedente, con ascendentes socialistas andaluces bastante notables. Su padre era un destacado dirigente socialista andaluz en la época de Griñán y del anterior presidente de la Junta. Claro, aquí nos encontramos con que en este procedimiento, ciertamente, el señor Rubiales ejerce su defensa y la ejerce de la manera más lógica que puede. Y claro, en este tipo de cosas, y lo estamos viendo también en el asunto de Muliá y de Rejón, las declaraciones que se hacen en televisión, los comentarios que se hacen, esas entrevistas que se dan, ese comportamiento que tuvo Rubiales diciendo no voy a dimitir, poniendo a sus hijas delante y explicando toda la operativa, pues después a veces juegan contra ti. Y todas esas palabras se pueden utilizar después en tu contra. Cuando, por ejemplo, tienes muy claro 24 o 48 horas después de que ocurren los hechos que has dicho que le diste un piquito, le preguntas por la palabra piquito y después te tienes que comer tus propias palabras porque aportas un testigo que es un señor sordo y que lee los labios y que dice que lo que le has dicho, sin el menor género de dudas, es besito. Está bien que no te acuerdes ahora, pero que no te acordarás en su momento resulta cuanto menos absolutamente peregrino. Pero es más, aquí la cuestión estriba en si ese beso es posiblemente o no es posiblemente un delito, tal y como se llevó a cabo, porque además lo vimos todos. Y yo aquí tengo que decir que el Supremo es absolutamente categórico y que no nos lleven a engaño y que nadie se equivoque, que esto ha sido cambiado o que la consideración de la ley sí o solo sí o sí ha cambiado cuál era el criterio del Tribunal Supremo, nada más lejos de la realidad. Y yo os voy a leer un párrafo para que os quede suficientemente y meridianamente claro qué es lo que va a pasar en este procedimiento, porque no puede pasar otra cosa. El Tribunal Supremo, en sentencia del 165 del 2022, dice que un beso en los labios en algunos contextos es una forma normalizada de exteriorizar afecto, sin tintes eróticos. O sea, y para que esto sea una agresión sexual, tiene que tener un contenido sexual. Y no lo tiene. Y no lo tiene. Ciertamente, sí tiene contenido sexual, tocarle la vagina a una señora. Bien, esto es lo que vamos a ver ahora, Agustín Martínez, porque ya terminamos, porque nos está esperando Jordi Sarrión también para intervenir. Lo que vamos a hablar ahora precisamente es eso. Brevemente vamos a comentar lo que ha ocurrido con esta jugadora del Fútbol Club Barcelona. Van a ver la imagen. Mapi, si no me equivoco. Mapi León, una jugadora del Fútbol Club Barcelona que le ha tocado, digamos, sus partes íntimas, digamos, a otra jugadora de fútbol femenino del equipo del Español. Y esta es la polémica de hoy, Benjamín, que quería comentar brevemente, porque, claro, esto viene al hilo de lo de Rubiales, su historia con Jenny Hermoso. ¿Es esto lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Hubiera sido distinto si hubiera sido chico-chica y no chica-chica? En fin, este es el debate. A ver, si utilizamos el mismo baremo Rubiales, Mapi León tendría que sentarse ante un juez. Es clarísimo, si utilizamos el mismo baremo, ¿no? A mí me parece un disparate que Rubiales se siente ante un juez y me parecería un disparate que Mapi León se sentara ante un juez. Pero, utilizando el mismo baremo, creo que no hay mucha más salida, ¿no? Si alguien denuncia esto, si alguien denuncia a la Fiscalía por perseguirlo de oficio. Es más, veo mayor gravedad en este asunto de Mapi León que en el de Luis Rubiales, si nos ponemos ya así muy exquisitos, ¿no? Porque aquí hay un tocamiento directo a las partes íntimas en un enfrentamiento que están teniendo. No podemos poner las imágenes, diríamos, en movimiento porque no tenemos los derechos y no está permitido ponerlas. Pero se ve que están en un rifirrafe dentro del partido y ella le toca los genitales brevemente, hay que decirlo, muy brevemente, y parece ser que le pregunta, ¿tienes picha? Perdón por la palabra, pero la expresión que utiliza ella, ¿no? ¿Tienes picha? Creo que es bastante más vejatorio, tiene mucha más connotación sexual que el beso de Rubiales, por lo tanto, debería acabar sentada ante un juez sin género de dudas también. Lo que pasa que, claro, estamos en un mundo ya en el que todo se saca de quicio. Igual que digo que había un componente político importantísimo en el tema de Rubiales, salió Irene Montero, se ha entrado el PSOE de lleno, ministros, etcétera,
contra Rubiales, que coincido en que es un patán, pero eso no lo convierte en un agresor sexual. Pues en este asunto, claro, es que no hay un hombre de por medio, no interesa tanto, no ha salido nadie, no ha salido Irene Montero, que yo sepa, no ha salido Yolanda Díaz, que yo sepa, no ha salido Pilar Alegría, que yo sepa, no ha salido nadie a defender a esta jugadora del Español que ha sido agredida sexualmente según el mismo parámetro que se utiliza para medir a Luis Rubiales. Lo cierto es que los parámetros han cambiado mucho en muy pocos años. Recuerden, si no, aquello de Michel con Valderrama, aquel jugador colombiano, que aquella escena que dio la vuelta al mundo varias veces, bueno, de Michel es que tocándole... llevar eso a un juicio, claro, es que es igual de disparatado, claro, ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que bueno, en pocos años, pues todo lo que tiene que ver con esto ha cambiado una barbaridad. Agustín Martínez, ¿algún comentario sobre esto? Y cerramos. No me resisto a indicarte que buena parte de estos asuntos que se llevan de manera mediática son utilizaciones espurias de la Administración de Justicia por formaciones políticas que lo único que quieren mandar es un determinado mensaje. Probablemente Jenny Hermoso, si no hubiera sido presionada, jamás hubiera denunciado, porque tienen ustedes que valorar una cuestión fundamental. Uno de los elementos que el juez va a valorar son aquellos aspectos que rodean a cómo ocurrieron los hechos a Jenny Hermoso. Y Jenny Hermoso, después de recibir el beso, no hace ningún gesto de reproche, sino sale riéndose y lo toma como una absoluta broma. Y se comporta a continuación como si fuera una broma y le quita hierro. Y en sus propias declaraciones, hoy he podido escucharla mientras dice, oye, esto no tiene mayor importancia, esto pasemos porque lo importante es otra cuestión. Pero lo que aquí es cierto es que a determinadas formaciones políticas y determinadas ideologías, en un momento determinado necesitan este tipo de cosas para retroalimentarse y ciertamente para ser utilizadas, como bien decía Benjamín, en un juicio esperpéntico que dura 11 días, que va a ocupar la Audiencia Nacional durante muchísimo tiempo y que, como bien dice su señoría, está llegando a agotar la propia paciencia del juez por lo ridículo y absolutamente intrascendente del hecho que se pretende juzgar. El comportamiento... ¿Tú contemplas que Mapi León puede acabar sentada delante de un juez por esto? Es que yo creo que si fuera denunciada no te quepa la menor duda. Ahora, ¿cuántas presiones van a hacer a la chica colombiana para que no denuncie? ¿Cuánto se le va a presionar? ¿Hasta dónde se puede llegar para que esa chica no denuncie? Pues ahí está la clave, porque fíjate, nada más que se ha producido mediáticamente el hecho de Mapi León, la atacada ha sido la víctima. Y a la víctima le han insultado gravemente en redes sociales, la están faltando al respeto por su aspecto físico, por su forma, y está siendo insultada y vejada. Y aquí no se protege a la víctima. Y aquí la víctima no, porque aquí la víctima parece evidente. Esta chica además tiene un comportamiento, no hace ningún gesto, no hace nada. Le tocan sus partes íntimas y tiene un comportamiento, simplemente empuja y sigue jugando al fútbol. Pero no deja de sentirse atacada y debería denunciarlo. Lo que sí está muy claro es que los medios de comunicación tienen que seguir haciendo una labor fundamental en todo esto y tienen que seguir defendiendo a las verdaderas víctimas y no a las víctimas inventadas por determinadas formaciones políticas. Pues son las 5:30 de la tarde, si os parece lo dejamos aquí. Gracias a Agustín Martínez por este estreno como colaborador en Las Tardes de Es Diario y hasta la próxima.